Desde tiempos antiguos, ciertas figuras históricas han estado envueltas en misterio, despertando la curiosidad de quienes buscan comprender su impacto. Una de esas figuras es Naamá, una mujer mencionada en la Biblia cuya historia va más allá de un simple relato. ¿Quién era realmente y qué papel desempeñó en los eventos que marcaron a Israel? ¿Qué tan profunda fue la influencia de Naamá en la historia de su época? ¿Fue solo un matrimonio estratégico o su presencia alteró el rumbo de la nación? La respuesta es clara: su unión con Salomón no fue solo una alianza diplomática, sino una conexión que transformó las relaciones entre culturas y creencias. Además, sus consecuencias no se limitaron a su tiempo, sino que dejaron una huella imborrable en la historia. Naamá era hija de un rey amonita, nacida en un ambiente de riqueza y poder. Los amonitas, enemigos históricos de los israelitas, vieron en su matrimonio con Salomón una oportunidad para establecer lazos políticos. Sin embargo, esta unión no fue bien recibida por los sectores más conservadores de Israel, quienes temían que la influencia de una princesa extranjera comprometiera la identidad espiritual de su pueblo. La historia de Naamá y Salomón nos enseña el impacto de nuestras elecciones y cómo las influencias a nuestro alrededor pueden moldear nuestro destino. ¿Alguna vez has reflexionado sobre qué influencias están guiando tus decisiones? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias fascinantes de la Biblia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Salomón, célebre por su sabiduría y sus innumerables riquezas, también fue conocido por su vida amorosa llena de múltiples relaciones. A pesar de las advertencias sobre los peligros de vincularse con mujeres de distintas naciones, acumuló cientos de esposas y concubinas, alejándose de los principios que habían guiado a sus antepasados. De todas las mujeres que pasaron por su vida, Naamá ocupó un lugar especial. Su amor por el rey trascendía lo superficial y generaba un vínculo tan fuerte que influyó en sus decisiones más importantes. Fue tal la intensidad de su relación que Salomón permitió la práctica de cultos extranjeros en Israel, lo que marcó una transformación profunda en la estructura espiritual del reino y causó divisiones que repercutieron en generaciones futuras. Los últimos años del reinado de Salomón fueron un reflejo del poder y la decadencia de un rey que, a pesar de su sabiduría, tomó decisiones que cambiaron para siempre la historia de Israel. Su caída no ocurrió de un día para otro, sino que fue un proceso lento en el que su fe fue erosionándose poco a poco. Pero, ¿cómo un monarca tan inteligente permitió que su reino llegara a este punto? ¿Fue la influencia de sus esposas extranjeras lo que lo llevó a desviarse o fue su propia ambición la que lo cegó ante las advertencias divinas? La respuesta es que ambos factores jugaron un papel clave. Mientras Salomón creía que podía equilibrar su devoción al Dios de Israel con las costumbres de sus esposas, terminó permitiendo la construcción de templos y altares a dioses extranjeros, debilitando los principios que lo habían hecho un rey próspero. Esta situación no era nueva en la historia de Israel. Su propio padre, el rey David, había tomado múltiples esposas, estableciendo un precedente que, con el tiempo, se convirtió en un patrón entre los gobernantes. Sin embargo, la diferencia radicaba en que Salomón llevó esta práctica a un nivel mucho mayor, acumulando cientos de esposas y concubinas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, ya se advertía que los reyes no debían multiplicar sus esposas, pues esto los desviaría de su fe, pero Salomón ignoró este principio. A pesar de sus errores, la sabiduría de Salomón seguía siendo legendaria. Su fama se extendió a través de historias como el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo bebé. Con astucia, el rey propuso dividir al niño en dos, lo que llevó a la verdadera madre a renunciar a su derecho con tal de salvar la vida de su hijo. Este tipo de decisiones mostraba su capacidad para resolver conflictos, pero su liderazgo comenzó a debilitarse cuando su lealtad a Dios fue puesta en duda. Mientras tanto, un profeta llamado Ahías recibió una visión que cambiaría el destino de Israel. Anunció que Jeroboam, un siervo de Salomón, recibiría el gobierno de 10 de las tribus de Israel, dejando solo una bajo el control de la descendencia del rey. Esta revelación implicaba la inminente división del reino, algo que Salomón no estaba dispuesto a aceptar. Al enterarse de la profecía, Salomón vio a Jeroboam como una amenaza directa a su legado y, en un acto desesperado, intentó asesinarlo. Jeroboam logró huir, pero tras la muerte de Salomón y la ascensión de su hijo Roboam, regresó para reclamar su lugar en la historia. Esto marcó el inicio de una nueva etapa en Israel, la ruptura del reino en dos naciones separadas.
El reino del norte, liderado por Jeroboam, y el reino de Judá, gobernado por Roboam, entraron en una era de conflictos y dificultades. La inestabilidad política, el descontento del pueblo y las decisiones equivocadas de sus gobernantes llevaron a un periodo de decadencia que afectó tanto la economía como la espiritualidad de Israel. La grandeza que Salomón había construido comenzó a desmoronarse, dejando una lección clara: el poder sin fidelidad a Dios no es garantía de estabilidad. Finalmente, Jeroboam ascendió como el primer rey del reino del norte tras la separación de Israel y Judá. Consciente de que su pueblo aún tenía la costumbre de ir a Jerusalén para adorar, tomó una decisión radical para evitar que volvieran a vincularse con el reino del sur. Para consolidar su poder, ordenó la creación de 2 becerros de oro y los instaló en Betel y Dan, alentando al pueblo a rendirles culto en lugar de viajar a Jerusalén. Esta acción tuvo repercusiones significativas, pues los becerros de oro se convirtieron en un símbolo de idolatría que marcaría la historia de Israel. Un día, mientras Jeroboam realizaba sacrificios en uno de esos altares, un profeta anónimo apareció y proclamó una advertencia: en el futuro, un descendiente de David vendría a destruir aquellos altares y profanar sus restos. Sorprendentemente, esta profecía se cumplió siglos después, cuando el rey Josías de Judá llevó a cabo una reforma religiosa que erradicó aquellas prácticas paganas. El relato de Naamá y su influencia sobre Salomón nos deja una lección clara: incluso los líderes más sabios pueden desviarse cuando permiten que influencias externas, como alianzas políticas y matrimonios estratégicos, alteren su devoción a Dios. La decisión de Salomón de construir altares a dioses extranjeros bajo la influencia de sus esposas, incluida Naamá, fue el inicio de una decadencia espiritual y política que desembocó en la fragmentación del reino. En fin, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino de Israel después de la división de los reinos de Israel y Judá. Jeroboam tomó medidas drásticas para evitar que su pueblo continuase adorando en Jerusalén. Para mantener el control religioso, Jeroboam hizo 2 estatuas de becerros de oro y las colocó en altares en Betel y Dan, incentivando a los israelíes a adorar estas imágenes en vez de ir a Jerusalén. Esta decisión controversa tuvo consecuencias de largo alcance, pues el becerro de oro se convirtió en un símbolo de apostasía e idolatría en la historia de Israel. Un día, cuando Jeroboam estaba haciendo ofrendas en uno de esos altares, un profeta desconocido surgió y previó que un descendiente de David un día destruiría los altares paganos e incluso quemaría huesos humanos sobre ellos. Sorprendentemente, esta profecía se cumplió siglos después cuando el rey Josías de Judá realizó reformas religiosas y ejecutó las acciones predichas por el profeta desconocido. La historia de Naamá nos recuerda que incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser llevados al pecado y a la apostasía cuando permiten que influencias externas, como casamientos políticos y alianzas, corrompan su devoción al Dios verdadero. La decisión de Salomón de construir altares para los dioses extranjeros de sus esposas, bajo la influencia de Naamá, inauguró un periodo de decadencia espiritual y conflictos políticos que culminaron en la división del reino de Israel. La historia de Naamá y su influencia sobre Salomón es un recuerdo vivo de cómo la sabiduría y la fe pueden ser testadas incluso en los momentos de mayor poder y éxito. Por lo tanto, es una historia que nos instiga a considerar las influencias que moldan nuestras propias vidas y la importancia de mantener firmemente nuestros principios, incluso frente a las tentaciones y presiones externas. Si les gustó este video, dejen un comentario abajo y se inscriban en el canal para no perder los próximos contenidos. Que tengan un buen día.